Era casi las 7 de la tarde cuando me di cuenta de que no había hablado con nadie en todo el día. Mi apartamento en Barcelona estaba en silencio. Solo el zumbido bajo del frigorífico y el ocasional susurro de las persianas al dejar pasar la brisa por las rendijas. Me senté a la mesa de la cocina, mirando una taza de té que hacía rato se había enfriado. De ese frío que ni siquiera finge calidez. Mi teléfono se iluminó en la encimera. La pantalla parpadeando con un nombre que tenía grabado en la memoria muscular, Isabel. No. Mamá. Solo Isabel. Había llamado 3 veces ya ese día. Todas ignoradas. Mensajes también. No estaba lista para abrirlos. Aún no. Alcancé el teléfono. Pero me detuve. En cambio, abrí la app del banco. Ahí estaba. Apoyo para la hipoteca. 980 euros. Programado en transferencia automática. Siempre el tercer martes de cada mes. 10 años atrás. Había parecido un salvavidas. Ahora. Solo parecía una correa. Todo empezó con una llamada de Isabel hace una década. Justo cuando acababa de aceptar mi primer puesto fijo después de la universidad. Cariño. Estamos un par de meses atrasados con la casa. No es permanente. Solo hasta la temporada de impuestos. ¿Vale? Yo era idealista. Recién salida de la Facultad de Economía. Con zapatos que aún no había domado. Así que. Por supuesto. Dije sí. Siempre decía sí. Entonces pensaba que ser dependable significaba ser amada. 3 meses. Ese era el trato. Pero los meses se convirtieron en estaciones. Y las estaciones en años. Ascendí en el trabajo. Me mudé 2 veces. Gestionaba finanzas ajenas en la oficina. Construía carteras. Corría modelos. Pero de alguna manera. No podía desenredar esa transacción que me sangraba cada mes. Las peticiones cambiaron también. De disculpas a expectativas. ¿Podrías enviarlo un poco antes este mes? Ya sabes lo apretado que está todo. La calidez en la voz de Isabel se enfrió con el tiempo. Cada llamada más mecánica que la anterior. Como si leyera un guión que ya no creía que yo necesitaba oír. Empecé a registrar todo. Cada transferencia. Cada explicación. Notas tituladas Mamá. Marzo. Factura eléctrica. Medicinas de papá. Curso online de Javier otra vez. Una hoja de cálculo discreta vivía en mi escritorio como una sombra. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la erosión de la gratitud. De la decencia. De las reglas no dichas del amor. El mes pasado fue mi cumpleaños. Bajé en coche a Sevilla. Compré mi propio pastel en una pastelería que adoraba de niña. Chocolate con relleno de frambuesa. No esperaba una celebración. Solo quizás. Un reconocimiento. Cuando entré en su cocina. Pastel en mano. Isabel ni siquiera levantó la vista. Oh. ¿Has traído postre? ¿Qué consider? Javier estaba tirado en el sofá. Mando en mano. Sonrió. Se levantó y agarró el trozo más grande. ¿Chocolate? Genial. Comieron. Rieron. Nadie preguntó cómo estaba.
Nadie dijo feliz cumpleaños. Lavé los platos después. Volví a Barcelona esa misma noche. Lloré en el coche. No de tristeza, sino de la absurdidad de esperar algo más. Hay un tipo específico de fatiga que no viene del exceso de trabajo, sino de ser necesitada en silencio. De ser siempre la solución y nunca la celebración. Esa noche, mientras repasaba 10 años de registros bancarios, no podía recordar la última vez que alguien en esa familia me preguntó si estaba bien. Leí el último mensaje de Isabel otra vez. Realmente necesitamos que pagues la hipoteca esta semana. Como siempre. Como siempre. Miré alrededor de mi apartamento. Austero. Limpio. Mío. Durante mucho tiempo. Pensé que este lugar era demasiado silencioso. Ahora. Encontraba consuelo en la quietud. Sin pasos en el pasillo. Sin Javier poniendo la tele a todo volumen. Sin suspiros de decepción. Me lo susurré a mí misma. Medio en voz alta. Quizás nunca quisieron ayuda. Solo una cartera con conexión. Mi teléfono vibró de nuevo. Isabel otra vez. Lo cogí. Pasé el pulgar sobre la pantalla. Luego. Lentamente. Pulsé editar contacto. Borrar. 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 Isabel. Eliminar contacto. Y así. La pantalla se oscureció. La luz de la cocina se atenuó mientras la tarde se desangraba en la noche. Me senté con las piernas cruzadas en mi sofá desgastado. El mismo que había subido 3 pisos yo sola hace 6 años. Sorbiendo los restos de un café recalentado. La lámpara a mi lado proyectaba un tono amarillo suave sobre el portátil abierto en la mesita. Su pantalla brillando con filas de números que conocía de memoria, transferencias de hipoteca. Cobertura de servicios. Reembolsos de fondos de emergencia que nunca se reembolsaron. Cada línea tenía una fecha. Una cantidad y un motivo. Las había nombrado como capítulos. Julio. Reparación de aire acondicionado. Marzo. Medicinas de papá. Javier. Suscripción a Photoshop. Actos silenciosos de devoción. Excepto que nadie los llamó nunca así. El primer año. Isabel decía cosas como, nos has salvado. ¿Cielo? Al tercer año. Era, ¿ya lo has enviado? ¿Y ahora? Ahora era silencio. A menos que olvidara. Entonces era culpa. Entonces era mi error. Javier bromeó una vez en una barbacoa familiar. Cerveza en mano. Riendo lo bastante fuerte para que los vecinos oyeran. Sofía es básicamente nuestra contable. La responsable financieramente. ¿Verdad? Me dio un codazo como si estuviéramos en una broma secreta. No me reí. Nadie lo notó. Me di cuenta recientemente. Cuanto más daba, menos lo veían. Ni siquiera lo registraban como generosidad ya. Era obligación. No estaba ayudando. Estaba cumpliendo un rol que no había solicitado. Me habían entregado un guión y esperaban que lo interpretara con una sonrisa. No hacía mucho. Visité para un fin de semana largo. Sin ocasión especial. Solo para ver cómo iban. Llevé comida.
Llené su nevera. Cambié el calentador de agua roto. Mientras Isabel cocinaba, me aparté para coger mi cuaderno de la bolsa. Había empezado a llevar una copia física de mis transferencias. No porque lo necesitara, sino porque me ayudaba a recordar que era real. Que lo que hacía importaba. Lo dejé en la mesa 10 minutos. Cuando volví, Javier estaba sentado en mi silla, hojeándolo como si fuera un libro de chistes. Reparación de techo. Electricidad de marzo. Curso de arte de Javier. Vaya. Hermana. ¿Quién sabía que nos llevabas la cuenta? Se rió. Isabel también. No por maldad, creo, sino por costumbre. No veían el registro como sacrificio. Lo veían como un chiste. Podría haber manejado una discusión. Al menos entonces mi voz importaría. Pero rieron como si yo fuera una empleada contando puntos. En lugar de una hija intentando sostener el techo sobre sus cabezas. Más tarde esa noche, en la habitación de invitados que nunca redecoré, me quedé despierta mirando el ventilador del techo que se tambaleaba cada vez que giraba. No estaba enfadada. Aún no. Solo cansada. Hay un tipo de dolor que se asienta bajo las costillas cuando te das cuenta de que las personas que amas no ven tu amor como amor. Solo como conveniencia. No necesito aplausos. Me susurré. Pero risas. Eso es una herida. A la mañana siguiente. Empaqué temprano antes de que nadie despertara. En el camino de vuelta. Puse un viejo podcast que adoraba y bajé el volumen a mitad. Su voz diciendo, no seríamos nada sin ti. Resonaba en mi cabeza. Pero hacía años que no la oía decirlo en voz alta. De vuelta en Barcelona. Encendí una vela. Abrí mi diario y escribí algo que había oído decir a Oprah una vez. Enseñas a la gente cómo tratarte con lo que permites. Lo subrayé 2 veces. No estaba lista para dejar de enviar el dinero. Aún no. Algunos hábitos tardan más en romperse. Especialmente los atados al amor. Pero empecé a responder sus mensajes más despacio. Dejé de explicar cuando los pagos se retrasaban. Apagué la transferencia automática. Era hora de que preguntaran de nuevo. Era hora de oír cómo preguntaban. Esa tarde. Mi teléfono vibró en la encimera mientras picaba verduras. Me limpié las manos. Miré la pantalla. Un mensaje de Isabel. Javier ha estado luchando. ¿Puedes añadir un poco más este mes? Solo haz lo de siempre. Miré el mensaje. Parpadeando. Sin, ¿cómo estás? Sin gracias. Sin lo siento. Solo expectativa. Y ahí me golpeó. No había sido su hija durante mucho tiempo. Me había convertido en su plan B. Hace 3 años. Por fin empecé a respirar. Un ascenso en la firma. Mejor seguro médico. Menos llamadas nocturnas. Por una vez. Me permití considerar algo que no había cruzado mi mente desde la universidad. Tener una casa propia. Mi propio lugar. Nada extravagante. Solo un pequeño piso en el centro con fachada de ladrillo. Suelos de madera crujientes y un balcón apenas suficiente para una silla plegable y 2 suculentas. Era perfecto. Recuerdo caminar por la unidad esa primera tarde.
El sol entraba en el ángulo justo. Se sentía como autonomía. Como si no fuera la hija de alguien. El respaldo de alguien. El contingente de alguien. Solo yo. Pagué el depósito esa misma semana. Me preaprobaron una hipoteca modesta. Mi agente inmobiliaria sonrió cuando dije que firmaría en un mes. No se lo conté a nadie en Sevilla. Quería guardar algo para mí por una vez. Pero 2 días después. Sonó el teléfono. La voz de Isabel era más suave de lo habitual. Casi vacilante. Papá ha tenido dolor de muelas otra vez. Dijo. El presupuesto ha llegado. Es más de lo que pensábamos. No pediría si no fuera serio. Me senté al borde de la cama. Mirando el suelo. Sabía lo que venía después. Siempre lo sabía. Aún así. Dolía. Solo necesito saber que lo cubrirás. Solo esta vez. Solo esta vez. Una frase que había oído tantas veces que perdió significado. Llamé a la gente 1 hora después. Le dije que algo había surgido. Fue educada. Decepcionada. Recuperé mi depósito 2 semanas después y transferí la misma cantidad a la cuenta de Isabel esa tarde. Me dije que encontraría otro piso. Escribí en mi diario esa noche. Me dije que era temporal. Pero no lo creí. El resentimiento es el impuesto silencioso del complacer a la gente. Y yo lo había estado pagando con intereses compuestos. Esa primavera. Empecé a anotar no solo las cantidades, sino los costes. No solo el dinero, sino lo que me robaba. Un viaje que no hice. Una chaqueta que no compré. Un sentido de paz que nunca parecía sostener por más de un día. Llegó el verano y con él una notificación en Facebook. Javier había publicado una foto. Él de pie frente a un Jeep negro nuevo. Ventanas tintadas. Parrilla pulida. El pie de foto brillando casi tanto como la pintura. Por fin me trato. Me lo he ganado. Se me secó la boca. Miré esa publicación. Sentada en mi escritorio. Con medio bol de fideos instantáneos enfriándose a mi lado. Durante 10 días seguidos. Había comido ramen barato para estirar mi presupuesto de comida después de la transferencia dental. Y ahí estaba él. Sonriendo como un anuncio. Llamé a Isabel esa noche. Hola. Mamá. Dije. Forzando calma en mi voz. ¿Oh? ¿Cariño? Respondió. Ligera. Casi distraída. ¿Cómo van las cosas? Vi la publicación de Javier. Una pausa. Luego, oh. El coche. Ha tenido un tramo duro. Ya sabes. Déjale disfrutar algo. Apreté el teléfono más fuerte. Así que. El dinero que envié. No seas mezquina. Corto. Ha pasado por mucho. No respondí. No quedaba nada que decir. No entonces. Esa noche. Algo cambió. Algo permanente. Quizás nunca fui el plan de respaldo. Quizás fui el fundamento. La razón por la que todo se mantenía en pie. No construían sin mí.
Se apoyaban en mí como si las paredes no necesitaran cargar su propio peso. Así que empecé a guardar capturas de pantalla. Cada transferencia. Cada texto cargado de culpa. Las bromas. Los recibos. Hice copias de seguridad del teléfono. Creé carpetas. Etiqueté cosas. No por venganza. Aún no. Por claridad. Pasaron unas semanas. Isabel llamó de nuevo. Casual. ¿Ligera? Preguntaba por algún pago de seguro. Quizás de papá o de la casa. Ya no recuerdo. Dijo, ¿puedes cubrir el seguro la semana que viene? Miré por la ventana. La ciudad zumbaba. El atardecer se instalaba. La vida avanzaba fuera de mis muros. No. Dije. Solo eso. El silencio crepitó en la línea. Por una vez. No lo llené. Colgué. No esperé su respuesta. Y por primera vez en una década. El silencio después de decir no me asustó. Me consoló. La mañana después de decir no se sintió diferente. No dramática. Solo quieta. Me desperté antes de la alarma. Hice café en silencio y me senté con la hoja de cálculo otra vez. La que actualizaba sin falta. Miré la línea que no había rellenado. Semana 4. 980 euros. Por primera vez en una década. Estaba en blanco. No dije no para castigar a nadie. Dije no porque por fin entendí. Nunca me vieron como alguien con límites. Solo como alguien que se suponía tenía reservas infinitas. Exactamente una semana después de saltarme la transferencia. Isabel llamó. Su voz no era de pánico. Solo fría. Estamos atrasados otra vez. Dijo. ¿Por qué harías esto ahora? No parpadeé. No lo olvidé. Mamá. Solo no lo envié. Hubo una pausa. Pero no del tipo que guarda reflexión. Solo cálculo. ¿Así que nos dejas hundirnos ahora? Preguntó. Su voz afilada lo suficiente para sacar sangre. No respondí. No debía una. Había jugado esta escena antes. Una y otra vez. Excepto que en el pasado solía disculparme. Solía explicar. No esta vez. Después de colgar. Repasé nuestros viejos mensajes. Cientos de ellos. En los primeros días. Había algunos gracias. Incluso un estamos tan agradecidos. Pero eso paró alrededor del tercer año. Les había entrenado. ¿Verdad? Entrenado a creer que mi silencio era comodidad. Que la ayuda era mi configuración predeterminada. Que el dinero venía de un pozo sin fondo alimentado por obligación. Más tarde ese día. Mientras comía en mi escritorio. Abrí Facebook. No lo usaba mucho en años recientes. Pero una notificación apareció. Isabel había etiquetado a Javier en una publicación. Era una foto de los dos frente a la casa. Brazos alrededor. Sonriendo como una tarjeta de felicitación. Pie de foto, tan agradecida a mi hijo Javier por siempre estar a nuestro lado y mantener nuestra casa estable. Estamos más que bendecidos. Mi garganta se cerró. Miré. Parpadeando fuerte. Ese era mi depósito.
Mis noches sin dormir comprobando con la oficina hipotecaria. Mi trabajo extratutorizando a estudiantes para compensar sus emergencias de comida. Mis vacaciones saltadas. Mis cumpleaños arruinados. Los comentarios llegaron. Javier es un buen hombre. La verdadera familia se cuida mutuamente. Dios lo bendiga. Hice clic en la publicación. Mis dedos flotando sobre el teclado. Escribí. ¿Sabes? Yo. Y lo borré. Escribí de nuevo. En realidad. Fui yo. Y lo borré también. No sirve gritar en una habitación donde nadie cree que tu voz pertenece. En cambio, lo guardé. Descargué la publicación. La imprimí al llegar a casa y la pegué en mi diario justo bajo la página que decía semana 42. No pagado. Escribí al lado, gota que colma el vaso. No necesitaba que cambiaran. Solo necesitaba saber la verdad lo bastante alto para dejar de esperar lo contrario. Abrí la hoja de cálculo otra vez. Noté lo llena que estaba. Lo cuidadosamente que la había etiquetado. Y aún así para ellos era invisible. Esa noche, mientras preparaba la cena, un mensaje apareció de mi prima Elena. Era una nota de voz enviada por accidente al chat grupal de la familia extendida. La reproduje por costumbre. Su voz salió. Suave pero con sarcasmo. Es demasiado sensible. Déjala sentarse con su actitud un rato. Volverá gateando eventualmente. No gateé. Me puse más erguida que nunca. E hice mi primer movimiento real. Volver a Sevilla después de semanas de silencio no fue un gesto de paz. Fue una prueba. No estaba allí para reconectar o reconstruir. Estaba allí para ver si algo había cambiado. Aunque fuera poco. Si habían notado el espacio que había tallado al decir no por fin. Si habían sentido la ausencia de mi obediencia. La ocasión era una pequeña celebración por pagar la casa. Recibí la invitación por texto. Deslizada casualmente en un mensaje grupal como un parte meteorológico. Hipoteca liquidada. Pequeña reunión este fin de semana. Ven si estás por aquí. Dudé antes de responder. Pero pensé. Quizás sea mejor mirarlos a los ojos una vez más antes de. El viaje fue tenso. El aire acondicionado del coche zumbando como un recordatorio de que nada era igual. Al llegar. La casa parecía la misma. Pero yo no. Entré sin llamar. Como siempre. Isabel estaba en la cocina. Removiendo algo en la olla. Javier en el salón. Teléfono en mano. Nadie se levantó. Nadie abrazó. Solo un hola casual. Como si fuera una vecina pasando por allí. La conversación fluyó alrededor de la hipoteca pagada. De cómo Javier había salvado el día con sus esfuerzos. Nadie mencionó mis transferencias. Nadie reconoció los años. Me senté en silencio. Observando. Era como ver una obra donde mi papel había sido cortado del guión. Entonces, Isabel dejó caer algo. Hemos transferido la escritura a Javier. Es lo justo. Después de todo lo que ha hecho. Mi estómago se revolvió. ¿Transferido? La casa que yo. Las palabras se atascaron. Javier sonrió. Encogiéndose de hombros.
Sí. Mamá pensó que era mejor. ¿Tú estás bien en Barcelona? ¿No? No grité. No lloré. Solo asentí. Como si lo entendiera. Pero dentro. El fuego se encendió. Esa noche. De vuelta en mi hotel. Reproduje la grabación que había hecho en secreto durante la cena. Las voces claras, si le importara la familia. Seguiría pagando. No es una hija. Es solo la cartera. Ahí estaba. Sin metáfora. Sin edulcorante. Solo claridad. La reproduje 2 veces. Luego una tercera. No lloré. No rabí. Me senté quieta, absorbiendo cada sílaba como un diagnóstico final. No solo dependían de mí. Habían reescrito quién era yo para ellos y eventualmente para sí mismos. No era la que llamaban cuando necesitaban ayuda. Era el sistema en el que se apoyaban y culpaban cuando fallaba. No solo esperaban que diera. Borraban mi identidad para justificarlo. Llamé a Isabel esa noche. No esperé. No mandé mensaje preguntando si estaba libre. Solo marqué. Contestó al primer tono. Hola. Estoy grabando esta llamada. Dije que deberías saberlo antes de seguir. Sofía. Sé lo de la transferencia de la casa. Sé lo del débito automático. Sé que usaste el poder notarial que te di hace 5 años para firmar la escritura a Javier. No fui yo. Dijo rápido. ¿Fue? Tengo el documento. Tu firma. Tu notario. Y ahora tu voz. Silencio. Accediste a mi cuenta bancaria sin permiso. Firmaste propiedad legal bajo mi autoridad. Dejaste que Javier sifonara dinero mientras contabas a la gente que él salvó la casa. No pensé que llegaría tan lejos. Murmuró. No pensamos que nos cortarías. No estoy pidiendo una disculpa. Dije. Estoy confirmando lo que sois. Aléjate de esta familia. No esperes ser bienvenida de vuelta. Esto no es alejarse. Es cerrar una puerta que nunca debió estar abierta tanto tiempo. Y colgué. No necesitaba oír lo que venía después. El revuelo. La culpa. Las justificaciones a medio construir. Había escuchado suficiente para toda una vida. Ese fin de semana. Cambié todo. Contraseñas bancarias. Correos electrónicos. Números de recuperación. Cerré cada cuenta compartida. Bloqueé cada contacto conocido de Sevilla. Y abrí una cuenta fresca en un banco nuevo. Incluso cambié mis contactos de emergencia en el trabajo y presenté para revocar el poder notarial oficialmente. Me senté en la oficina de mi abogada el lunes por la mañana, entregando cada documento impreso. ¿Estás lista para presentar un no contacto si empujan de nuevo? Dijo. No voy a presentar nada. Respondí. Solo me aseguro de que nunca tengan la oportunidad de presentar nada en mi nombre otra vez. Al llegar a casa esa noche, borré el chat grupal familiar de mi teléfono. Eliminé las copias de seguridad. Borré el historial de hilos. Bloqueé a Isabel y Javier de cada plataforma. Sin explicaciones. Sin emoción. Solo silencio. Y mientras me sentaba sola en mi apartamento,
Las ventanas abiertas a una calle quieta. Susurré, se siente como llorar a una familia que murió hace años. Solo llegué tarde al funeral. 2 días después. Un email apareció en mi bandeja. La dirección del remitente era desconocida. El asunto decía, sé lo que hicieron y tengo prueba. Estaba firmado simplemente. ¿Antonio? La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de mi apartamento. Un ritmo constante que coincidía con el peso quieto en mi pecho. Era martes por la mañana. Temprano. No había dormido. El email de Antonio había llegado a las 3:11 de la madrugada. Marcado como un fantasma que por fin decidía aparecer a la luz. No había mucho. Solo una nota breve. Deberías haber sabido la verdad antes. No los detuve. Eso es culpa mía. Adjuntos estaban copias escaneadas de avisos hipotecarios. Atrasos. Penalizaciones acumuladas. Advertencias de embargo. Datadas hasta 8 meses atrás. No sabía si el dolor que sentía leyendo esas líneas era decepción o alivio. Quizás ambos. Antonio siempre había sido el callado. El hombre detrás de los papeles. La silla del porche. Las respuestas mudas. Nunca interfería. Nunca defendía. Nunca alzaba la voz. Ahora sabía por qué. No estaba ausente. Estaba observando. Y yo me había equivocado. La carta que el banco me envió meses atrás no fue un error. Fue la primera pista. La había descartado. Pensando en un fallo administrativo. Pero Antonio les había dado mi email años atrás como respaldo. Una medida por si acaso que se convirtió en la única verdad real que me entregaron. Sabían que la casa fallaba. Pero aún sonreían a mi cara. Aún me decían que todo estaba bien. Aún me dejaban creer que ayudaba cuando solo acolchaba su comodidad. Me senté quieta mucho tiempo. Leyendo las palabras de Antonio otra vez. Quería creer que lo arreglarían. Pensé que lo perdonarías. Pero me equivoqué con ellos y contigo. No era una disculpa. No era una súplica. Era una confesión. Silenciosa. Pesada. Atrasada. Escribió que había oído a Isabel y Javier discutiendo la transferencia de propiedad. Que no había estado de acuerdo. Pero no objetó. Dijo que se quedó callado porque pensó que si decía algo, deshilacharía demasiado. Y ahora el silencio lo había deshilachado todo. Guardé el email. Lo etiqueté como testimonio. Lo añadí a la carpeta en mi escritorio con los demás. No respondí. No quedaba nada que decir. Más tarde esa tarde. Reenvié la grabación de voz de Isabel llamándome la cartera a Elena. Respondió en minutos. Por favor. No me involucres en esto. Escribió. Ya estoy recibiendo llamadas de Isabel. Esto me pone en una posición muy incómoda. Miré el mensaje. Escribí y borré 10 respuestas diferentes. Finalmente, envié una línea. No te pedía que eligieras. Solo esperaba que ya lo hubieras hecho. Luego borré el hilo. Dolió. Pero fue limpio. Como la verdad corta la esperanza. Sin vacilación. Sin sangrado lento. Solo claridad. Ya no me sentía como una víctima.
No sentía ira. Sentía final. Esa noche. Me senté en la cama y repasé todo otra vez. El email de Antonio. La escritura de la casa. Los extractos bancarios. Mis propias palabras garabateadas en los márgenes de recibos. Capturas de mensajes. No necesitaba construir un caso. No necesitaba explicar qué pasó. Solo necesitaba asegurarme de recordar. Porque los recuerdos son fáciles de reescribir. Pero la evidencia cuenta su propia historia. Mientras empaquetaba para el trabajo al día siguiente. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Una llamada perdida. Luego un buzón de voz. Me congelé. Mi pantalla decía Hospital General de Sevilla. No lo abrí de inmediato. No podía. No estaba lista para preocuparme de nuevo. Pero estaba a punto de descubrir si aún podía. El buzón de voz sonó por los altavoces del coche mientras estaba aparcada fuera de la oficina. Este es el Hospital General de Sevilla. Llamamos respecto a Antonio López. Fue ingresado esta mañana temprano con síntomas de ictus. Usted está listada como contacto de emergencia. Por favor. Devuelva la llamada. No me moví. Ni siquiera para parpadear. De todas las personas a las que podían llamar. Porque yo. En los primeros días de su caos. Cuando aún creía que el amor se debía por esfuerzo. Había rellenado los formularios del hospital. Isabel dijo que Antonio no recordaría detalles y Javier no hacía papeleo. Así que hice lo que siempre hacía. Firmé mi nombre por si acaso. Ahora era ese caso. No empaqueté mucho. Solo una pequeña bolsa y la carpeta etiquetada realidad. Se sentía como viajar al pasado con el peso completo del presente en el maletero. Entrar en Sevilla era como entrar en un sueño que había superado hace tiempo. Todo familiar. Pero nada me pertenecía ya. En el hospital. La enfermera miró su pantalla y dijo, aún está listada como su contacto. Eso me sorprende. ¿A mí también? Dije. Isabel no estaba allí. Ni Javier. Solo Antonio. Tendido en una cama que parecía demasiado grande para lo que quedaba de él. Me senté. No cerca. Pero al alcance. Su mano quieta. Su respiración superficial. Las máquinas zumbaban en lugar de conversación. Y aún así. Este silencio se sentía menos cruel que las palabras que había oído durante años. Hace 2 años. Había llamado a Isabel por ayuda después de un accidente de coche menor. Mi franquicia era alta. Y había gastado lo último de mis ahorros en su factura de servicios ese mismo mes. Solo necesito un pequeño préstamo. Dije. 400 euros. Solo por la semana. Su voz había sido rápida y cortante. Lo siento. Karine, Las cosas están apretadas. Aún estamos ayudando a Javier a enderezar su vida. Esa llamada me perseguía ahora mientras miraba al hombre que había estado de pie mientras todo sobre mí era descartado. Antonio se movió. Sus ojos parpadearon abiertos. Encontraron los míos. Sofía. Susurró. Pero cierto. Estoy aquí. No me escucharon. Dijo. Debería haber dicho más. Asentí. No. Deberías haber hecho más.
Cerró los ojos de nuevo. Esperé una disculpa que no llegó y ya no necesitaba. Me fui antes de que pasara la hora. Nadie me vio llegar. Nadie me vio ir. Una semana después. Estaba navegando Facebook en la sala de descanso cuando una publicación me detuvo en seco. Una pariente había etiquetado una foto. Descanse en paz. Abuela. Qué hermoso ver a la familia junta hoy. Miré la pantalla. Mi abuela había fallecido. El funeral ya había pasado. Sin llamada. Sin mensaje. Ni siquiera un susurro. Me habían borrado incluso del duelo. En la foto, Isabel estaba al frente sosteniendo flores. Javier a su lado. Gente que no había visto en años llenaba el fondo. Sonriendo como si la historia estuviera completa. Miré la imagen y susurré, excepto la que pagó el ataúd. Porque lo había hecho. Había transferido el dinero un año antes cuando la abuela fue hospitalizada. Lo pidieron bajo el disfraz de planificación funeral anticipada. Y como una tonta. Di sin preguntar. En un domingo quieto. Conduje sola al cementerio. Encontré su lápida. Me arrodillé junto a ella y coloqué una sola flor blanca al lado del mármol. Luego saqué un sobre y lo puse en la base de la lápida. Dentro estaba una copia del resumen hipotecario. Arriba había escrito en tinta roja, esto no es perdón. Es un registro. Me fui sin mirar atrás. De vuelta a casa. Encontré una carta esperando en mi buzón. Gruesa con el nombre de un bufete de abogados que reconocí del historial de emails de Isabel. Dentro, petición para disputar propiedad de activos. Pendiente respuesta. Pensaban que desaparecería en silencio. Se equivocaban. La petición llegó doblada en perfectos tercios. Metida en un sobremanila pesado de un bufete basado en Madrid. La abrí en una mañana lenta de domingo. Del tipo que suelo reservar para la colada y el diario. No para batallas disfrazadas en papelería legal. El párrafo inicial era un borrón de frases jurídicas. Pero el corazón era claro. Isabel y Javier disputaban mi rol implícito en la casa. Su argumento, mis contribuciones no eran inversiones. Sino regalos. Gestos de buena voluntad familiar sin expectativa. Leí la frase 3 veces. Regalos no recíprocos. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. No porque no lo esperara. Sino porque había vivido este argumento antes. Solo nunca con sellos judiciales y formato legal. Esto era una demanda construida de gaslighting emocional. Ahora vestida en lenguaje profesional. No solo borraban mi nombre. Intentaban borrar mi memoria de lo que había hecho. De lo que había cargado. Contacté a Claudia. Mi amiga abogada. Escaneó la petición en silencio. Labios apretándose ligeramente mientras pasaba las páginas. No piden nada ejecutable. Solo quieren sacudirte. Si respondes, validas la amenaza. ¿Y si no? A veces la victoria más ruidosa es hacer que griten al silencio. Eso se quedó conmigo. Por una vez. No tenía nada que probar. Ningún deber de responder. Ningún deseo de ser vista o oída o reconocida. Había superado la necesidad de ser justificada. En lugar de reaccionar, empecé a soltar. Abrí el armario y doné cada caja atada a cumpleaños que nunca celebré.
Fiestas a las que asistí por culpa. Tarjetas que escribí pero nunca recibí de vuelta. Las fotos bajaron de las paredes. Los imanes de nevera con fotos grupales. Los pequeños chismes etiquetados "Te quiero, mamá". No quemé nada. No estaba enfadada. Estaba acabada. Recordé algo que dijo Maya Angelou una vez: puedo ser cambiada por lo que me pasa. Pero me niego a ser reducida por ello. Para el miércoles. Mi apartamento parecía diferente. Más ligero. Más aireado. Cambié cada marco por fotos que había tomado en caminatas. Paseos por la ciudad. Incluso selfies malos de cafeterías donde nadie me conocía por nada más que mi nombre en el vaso. Esa misma tarde. Abrí mi portátil y escribí una respuesta breve al bufete. Acuso recibo de la petición de su cliente. No se tomará acción. Todas las contribuciones financieras cesaron el 3 de julio de 2022. Sin firma. Solo mi nombre. Solo lo suficiente. Los días siguientes fueron quietos. Aún así, esperaba algún tipo de repercusión. Pero no hubo ninguna. Isabel no llamó. Javier no mandó mensaje. El silencio ya no me asustaba. Satisfacía algo que no sabía que necesitaba satisfacer. Luego. El sábado por la mañana. Encontré otro sobre esperando en mi puerta. Más pequeño esta vez. Sin logo de bufete. Solo mi nombre escrito en mayúsculas bloque. Dentro estaba una sola hoja de cálculo. Mi hoja de cálculo impresa y resaltada. Cada euro que había enviado. Cada ítem. Comida 2016. Reparación techo 2018. Al fondo. Una nota escrita a mano por Isabel. Espero que esto te dé cierre. Sostuve el papel mucho tiempo. Lo leí una vez. Luego otra. No era cierre. Era confirmación. Y yo ya no era la que lo necesitaba. La luz matutina se derramaba por mi apartamento como una página limpia. Sin fotos enmarcadas abarrotando los estantes. Sin pilas de sobres con direcciones de retorno de Sevilla. Solo quietud. Espacio. Y la hoja de cálculo que me habían mandado la semana pasada. Era su disparo final. Una tabla pulcra de cada euro que había enviado. Filas resaltadas. Etiquetas como comida 2016 y reparación techo 2018. Al fondo. En cursiva. Para que no olvides lo que significaste para esta familia. No olvidé. Documenté. Caminé a mi impresora. Abrí los archivos más recientes en la carpeta Realidad. E imprimí una carta de cese y desista notariada. Capturas de logs de acceso bancario. El buzón de voz de Javier. La transferencia de escritura de propiedad archivada bajo mi nombre a través de poder notarial firmado sin consentimiento. Los metí en un sobre junto con la hoja de cálculo. En una nota adhesiva amarilla. Escribí: no olvido. ¿Documento? Lo mandé ese mismo día. Certificado. Pero eso no fue el fin. Más tarde esa semana. Caminé a la tienda de impresión y envíos de la esquina y mandé 3 paquetes más anónimos. El primero fue a la iglesia comunitaria donde Isabel hablaba a menudo de unidad familiar. Dentro, la hoja de cálculo. Los logs de transferencias bancarias. Y una simple pregunta impresa. ¿Llamarías a esto unidad? El segundo estaba dirigido a la señora.
Gómez. Nuestra vieja vecina que solía presumir de cómo Isabel llevaba un barco tan apretado. Incluí la escritura de propiedad y una copia de la nota. Dio el dinero de su hija a su hijo y contó a todos que él salvó la casa. El tercero aterrizó en la división de ética de la sede del prestamista hipotecario. Ese llevaba solo hechos, declaraciones hipotecarias. El nombre de Javier en la escritura. La línea temporal de transferencias. Sin nombre adjunto. Sin necesidad. De vuelta a casa. Claudia. Mi amiga abogada. Mandó una carta final a Isabel. Toda comunicación futura debe ocurrir a través de consejo legal. Nuestra cliente ya no mantiene lazos financieros ni obligación familiar. Cualquier intento de contacto será tratado como acoso. No demandé. Solo me aseguré de que no pudieran encontrar la puerta de vuelta a mí. A la mañana siguiente. Pasé por mi escritorio y vi algo pegado en la pared de encima. Una sola hoja que había impreso el año pasado. Casi como un reto a mí misma. La cita de Javier, es solo la cartera. La leí una vez. Luego cogí un marcador negro y escribí abajo, nunca fui la cartera. Fui todo el fundamento. Y me fui intacta. Por primera vez en años. Reservé algo que no giraba alrededor de la culpa. Un alquiler de cabaña de 2 semanas cerca de la Costa Brava. Solo yo. Sin teléfono. Solo un diario. Una cámara. Y un sobresellado con un billete de €1 crujiente dentro. En el sobre. Escribí, lo último que les daré jamás. Sin salidas dramáticas. Sin declaraciones para publicar. Solo ausencia. Porque el perdón es un regalo. Y no lo doy. Elijo algo mejor. Indiferencia. Cuando volví de la costa. Quemada por el sol y calmada de un modo que nadie en Sevilla me había visto nunca. Encontré un buzón de voz esperando. La voz era familiar. Suave. Un poco más vieja de lo que recordaba. Oí lo que pasó. Si estás lista para hablar. No de ellos. Sino de ti. Estoy aquí. No pulsé borrar porque por una vez. La historia no era sobre quién dejé. Era sobre quién podía convertirme.